dado honor a Cristo, la celeste multitud, sol y luna, las estrellas, con la gloria de su luz, ángeles y serafines, de su amor con plenitud, proclamado y alabanzas sin cesar el buen Jesús, al Señor. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él. Es una bendición poder volver a encontrarnos a través de este medio para seguir alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Les saludamos cordialmente en el nombre del Señor Jesucristo, a nombre de la Iglesia Nacional Presbiteriana Betlem. Qué placer poder seguir predicando el Evangelio. Aun cuando haya limitaciones, siempre habrá oportunidades grandes para poder predicar el Evangelio. Sea bienvenido a esta transmisión y esperamos en Dios que lo que hemos preparado, cantos, lectura de la palabra, meditación de la palabra misma y todo lo que se ha preparado sea para la honra y la gloria de Dios, pero también para la bendición de usted, de su corazón, de su alma. Y como siempre le invitamos a que comparta con otros. Dele me gusta, pero también dele compartir y mándeles el link para que puedan estar en contacto con nosotros. Saludamos a todos nuestros amigos y hermanos que nos ven en diferentes partes de la República, pero también en el continente americano. Damos gracias a Dios por sus comentarios y todo lo que han podido decirnos para animarnos en la predicación del Evangelio. Que Dios les siga bendiciendo. Oremos en este momento. Bendito Dios y buen Padre Celestial, oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, quien sufriendo el oprobio, Señor, estuvo dispuesto a dar su vida por amor a nosotros. Gracias por Jesucristo, tu Hijo, a quien alabamos, bendecimos, honramos, glorificamos, porque por Él, para Él, subsisten todas las cosas. Y Señor, queremos pedirte que recibas nuestra gratitud y nuestra adoración en este momento. Bendice el culto, bendice la meditación de la palabra y bendice cada vida y cada corazón que esté en contacto en este momento con nosotros. Te lo pedimos y te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Alma
Salmo 119, 25 al 33. Dice así la palabra del Señor: Postrado estoy en el polvo, dame vida conforme a tu palabra. Tú me respondiste cuando te hablé de mis caminos. Enséñame tus decretos, hazme entender el camino de tus preceptos, y meditaré en tus maravillas. De angustia se me derrite el alma, susténtame conforme a tu palabra, manténme alejado de caminos torcidos, concédeme las bondades de tu ley. He optado por el camino de la fidelidad, he escogido tus juicios. Yo, Señor, me apego a tus estatutos, no me hagas pasar vergüenza. Corro por el camino de tus mandamientos, porque has ampliado mi modo de pensar. Enséñame, Señor, a seguir tus decretos y los cumpliré hasta el fin. Jesús, yo he prometido servirte con amor. Concédeme tu gracia, mi amigo y Salvador. No temeré la lucha si tú a mi lado estás, ni perderé el camino si tú guiando vas. El mundo está muy cerca y aún la tentación. Cuán suave es el engaño y es necia la pasión. Ven tú, Jesús, más cerca, mostrando tu piedad, y escuda el alma mía de toda iniquidad. Cuando mi mente vague, ya incierta, ya veloz, concédeme que escuche, Jesús, tu clara voz. Levántame si caigo, inspírame también. Repréndeme si temo, en todo hacer el bien. Jesús, tú has prometido a todo aquel que va siguiendo tus pisadas, que al cielo llegará. Sosténme en el camino y al fin con dulce amor trasládame a tu gloria, mi amigo y Salvador. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Hoy en la reflexión me gustaría poderles compartir lo siguiente. Disfrutemos de la vida, pero hagámoslo a la manera de Cristo. Dios no nos creó para sufrir. Dios nos ha dado habilidades, fortalezas, recursos, inteligencia, belleza, fuerza física, un sinfín de atributos. Nos ha hecho por completo. Él es el creador de todo. Y Él nos ha dado muchas cosas. Él no comete errores, y mucho menos contigo y conmigo. Lo que Él quiere es que tomemos el tiempo para meditar sobre nuestra vida, para que nosotros encontremos sentido, identificar esos pequeños detalles y poderlos disfrutar. Eso va a disminuir mucho la ansiedad que puede ser por el encierro, por el COVID, por que aún no llegamos al semáforo
naranja por completo o al semáforo amarillo. Dios no se equivocó al permitirnos nacer y estar en este mundo. Tú y yo somos el resultado del plan de Dios. Él nos ama profundamente y nos acompaña en cada momento para darnos dirección. Disfrutemos de eso. De nosotros depende recibirla y obedecerla. No importa lo que otros digan. Lo que importa es lo que Dios nos dice a ti y a mí. Él nos dice, tú eres creación mía. Yo me encargo de ti si me lo permites y te daré lo necesario para que disfrutes de lo que yo te he dado. Eso es parte del gozo de poder confiar en Él. Su amor nos sobrepasa y sobrepasa todo entendimiento, nos puede ayudar en cualquier elemento particular. Solamente su amor echa fuera todo temor. Su amor echa fuera toda ansiedad. Que nosotros podamos confiar en Dios en ese aspecto, que podamos confiar en Él. Eclesiastés capítulo 6, versículo 1 dice: hay un mal que he visto en la vida y que abunda entre los hombres. A algunos Dios les da abundancia, riquezas y honores y no les falta nada que pudieran desear. Pero es a otros a quienes les concede disfrutar de todo ello. Esto es absurdo y un mal terrible. Versículo 3. Si un hombre tiene 100 hijos y vive muchos años, no importa cuánto viva, si no se ha saciado de las cosas buenas ni llega a recibir sepultura. Yo digo que un abortivo vale más que él. Versículo 4. Porque el abortivo vino de la nada y a las tinieblas va y en las tinieblas permanecerá anónimo. Nunca llegará a ver el sol ni sabrá nada, sin embargo habrá tenido más tranquilidad que el que pudo haber vivido 2000 años sin disfrutar jamás lo bueno. ¿Y acaso no van todos a un mismo lugar? Mucho trabaja el hombre para comer, pero nunca se sacia. ¿Qué ventaja tiene el sabio sobre el necio? ¿Qué gana el hombre con saber enfrentarse a la vida? Versículo 9. Vale más lo visible que lo imaginario, y también esto es absurdo, es correr tras el viento. Versículo 10 es el importante. Lo que ahora existe ya ha recibido su nombre y sabe lo que es humanidad. Nadie puede luchar contra alguien más fuerte. De repente el autor de Eclesiastés, Salomón, se puede ver un poco pesimista, pero nosotros podemos saber que podemos disfrutar de lo que Dios nos da en este momento, en esta hora. Yo te invito, hermana, hermano, que puedas disfrutar de lo que Dios te ha dado. Eso, créeme, va a disminuir mucho la ansiedad, porque vamos a vernos confiados y apreciados en Dios. Eso disminuye mucho. Disfruta lo que tienes hoy. Disfruta este fin de semana. Disfruta que podemos hoy todavía respirar. Disfruta las cosas. Un ejercicio para disminuir la ansiedad es un ejercicio de agradecimiento. Por cada año de edad que tú tengas, haz un listado de cosas por las cuales tú podrías agradecer a Dios. Si tienes 30 años, 30 cosas por las cuales agradecerías a Dios. Si tienes 15, 15 cosas. Si tienes 50, 50. Y si puedes más, mucho mejor, porque innumerables son sus misericordias. Yo espero que esto te pueda animar a que disminuya tu ansiedad en este tiempo y que tú puedas glorificar a Dios. Te mando abrazos, saludos y bendiciones. Hasta luego. Reciban un saludo ahí hasta su hogar. Esta tarde nos toca leer en el capítulo 18 del libro de los Hechos los versículos 23 al 28. Dice así la palabra del Señor. Después de pasar algún tiempo allá, Pablo se fue a visitar una por una las congregaciones de Galacia y Frigia, animando a todos los discípulos. Por aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las Escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba con mayor exactitud acerca de Jesús. Aunque conocía solo el bautismo de Juan, comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Como Apolos quería pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y le escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran. Cuando llegó, ayudó a muchos a quienes por gracia habían creído, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús es el Mesías. Dios
sombra de tu excelso trono, en dulce paz tus santos recibieron. Tu brazo solo a defendernos basta, y nuestro amparo es certo. Dios, nuestro apoyo en los pasados siglos, nuestra esperanza en años venideros. Eres defensa nuestra en esta vida y nuestro hogar eterno. La historia de la iglesia cristiana en sus inicios presentó una serie de acontecimientos y circunstancias, pero también una serie de hombres y de mujeres que se convirtieron al Evangelio. ¿Y cuántas veces nosotros hemos oído de estas historias? Y antes de entrar precisamente en la materia, déjeme compartirle algo que es muy importante para poder entender de manera clara y precisa el mensaje del Evangelio de la palabra de Dios en esta hora. Seguramente usted ha ido a algún lugar de compras, ha buscado algún artículo, alguna cosa que usted necesite para regalar o para su casa misma, y de repente ha visto algo que le parece muy significativo, muy bonito, muy atractivo, de buen precio, de buena calidad, y usted dice, lo voy a comprar. Lo compra, lo paga y se lo lleva a su casa. Y cuando está revisando el artículo que ha comprado, resulta que tiene un defecto y que hay que regresarlo para cambiarlo. A veces las vidas de las personas son así. Imagínese usted un barril bonito, bien presentable, pintado, barnizado, hecho de buena madera, donde se pone agua o se puede poner cualquier otro líquido, y usted le empieza a llenar y no se ha dado cuenta que hay un agujero. Todo lo que usted pone dentro de ese barril se va. Porque es importante que nosotros tengamos en cuenta que donde vamos a poner algo, o que va a servir de adorno, o que va a servir para regalo, debe tener no solamente la garantía de un buen precio, sino también la garantía de que está bien hecho y bien terminado. ¿Sabe? En el libro de los Hechos encontramos y hemos leído acerca de un hombre que tenía todas características interesantes, positivas, pero había algo muy importante en su vida. Quizás usted se identifique con un personaje como Apolos, judío de Alejandría convertido al Evangelio, que conocía las Escrituras. El libro de los Hechos nos lo presenta no solamente como un originario de Alejandría, pero también como un varón elocuente. Hay que hablar, pero también hay que saber hablar. Hay que tener un objetivo, hay que tener un argumento, hay que saber expresar correctamente con las palabras lo que queremos decir, para que en la elocuencia también lleguemos a tocar la conciencia, de tal manera que las personas no solamente admiren la elocuencia del orador, pero también puedan ver la profundidad del mensaje del orador. Este Apolos, originario de Alejandría, varón elocuente, dice la Biblia que era también un hombre poderoso en las Escrituras, no contra las Escrituras, sino en las Escrituras. Y debemos de hacer mención que las Escrituras que menciona el libro de los Hechos, en el capítulo 18, no se refiere
a la escritura del Nuevo Testamento, porque todavía no estaba escrito. Se refiere a la ley, los salmos y los profetas que componían el canon del Antiguo Testamento. Los libros que se leían eventualmente en la sinagoga, los libros que servían como básicos para poder trazar los mensajes y poder ayudar a las personas a entender el mensaje de la palabra de Dios. Apolos era un hombre poderoso en las Escrituras, no contra las Escrituras. Él afirmaba las Escrituras, el valor de las Escrituras, el contenido de las Escrituras, la narraba fuertemente, bien, trazaba bien la palabra de verdad, como Pablo le dijo a Timoteo que procurara con diligencia presentarse a Dios aprobado como obrero que traza bien la palabra de verdad. Apolos ahora estaba en una situación muy interesante. Era un hombre que conocía las Sagradas Escrituras y estaba trazándolas bien para beneficio de muchas personas. Pero no solamente eso, era un hombre instruido. Era un orador que había aprendido en el clasicismo de los griegos. Tenía esa oratoria que tenían los griegos, pero contaba con algo todavía mucho más importante cuando se nos dice que era instruido, ferviente en el Espíritu y que hablaba diligentemente y que estaba como un gran hombre enseñando la palabra de Dios, pero también tenía la fuerza en su mensaje de los profetas. Los profetas, por sencillos y humildes que hubieran sido, podían presentar un mensaje con autoridad, con fuerza, con decisión, con seguridad, sabiendo que el mensaje no era de ellos, que el mensaje venía de Dios. ¿Cuántas veces Apolos seguramente hizo este trabajo? Presentó el mensaje de la Escritura, llamando a la gente a creer en el único Dios vivo y verdadero. Y además era de un espíritu fervoroso. No es lo mismo ver a una persona que mecánicamente y elocuentemente habla y habla y habla, pero no llega a tocar la conciencia, el corazón y los sentimientos de las personas. Apolos era entonces un judío de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras, no contra las Escrituras, que trazaba bien la palabra de verdad. Un hombre instruido con la oratoria de los griegos y con la fuerza de los profetas, pero además con un espíritu fervoroso. Era un maestro diligente que conocía del Evangelio algunas cosas nada más, solo el bautismo y la doctrina de Juan el Bautista. Y ahí es donde llegamos a este punto, donde decimos, cuando se ve todo hermoso, precioso, como este florero, de repente imagínense que este florero tuviera un hoyo aquí abajo y se le saliera el agua y las flores se marchitaran. Así, en cierto sentido, era la vida de Apolos. Tenía características muy interesantes, pero le faltaba algo que era muy importante y por eso lo tomaron aparte Priscila y Aquila y le empezaron a enseñar el contenido real del Evangelio del Señor Jesucristo, porque Apolos no había conocido el mensaje de Jesús, no había estado presente en algunas de las reuniones donde había estado Jesucristo, no había escuchado todavía eso que tiene que ver con la conciencia y que tiene que ver con el arrepentimiento y que tiene que ver con el conocimiento de lo que significa ser un auténtico hijo de Dios. Conocía las Escrituras, trazaba bien las Escrituras, pero no conocía a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Es bien importante que nosotros entendamos en nuestros días, cuando se ha hablado de una situación que se llama la infodemia, a raíz de la cantidad de mensajes que existen hoy día sobre un tema, y podríamos mencionar uno y otro tema que están todo el tiempo dando vueltas en las redes sociales, en el internet, en las pláticas de la calle, con las personas, las amistades. Hablan de muchas cosas. Mucha gente habla de Dios también. Mucha gente habla de la iglesia. ¿Cuál iglesia?
Mucha gente habla de la Biblia, aunque no la haya leído. Mucha gente quiere explicar lo que dice Dios, aunque nunca ha estado en una relación personal con Dios. Mucha gente tiene elocuencia, tiene conocimiento, tiene capacidad para hablar, pero no tiene la profundidad del conocimiento de la relación personal con Dios a través de Jesucristo. Es bien importante conocer el mensaje de salvación en el caso del Evangelio. Es bien importante saber lo que hay que decir para no confundir, para no errar, para no llevar a la gente por uno o por otro camino equivocado, sino para llevarles al punto más importante de la predicación del Evangelio, que el hombre, la mujer, la persona, el niño, el anciano, quien sea, cuando escuche el mensaje de salvación, no escuche doctrina, no escuche religión, no escuche solamente una filosofía, no escuche un maestro que habla muy bien, escuche el llamado de Dios al arrepentimiento, a la confesión de pecados y al conocimiento de la palabra de Dios y a una relación íntima con Dios. Este es el contenido del Evangelio. Apolos tenía muchas cosas buenas, pero no conocía a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, o por lo menos no había llegado al meollo del mensaje del Evangelio. Es importante que los que predicamos el Evangelio sepamos de qué estamos hablando. No que cuando decimos vamos a hablar del Evangelio, hablemos de la Biblia. Sí, la Biblia contiene el mensaje del Evangelio, pero hablar de la Biblia sin mencionar a Jesucristo, el perdón de los pecados, su sangre derramada y todas estas cosas, no es el mensaje del Evangelio. Hablar de mi iglesia como la mejor iglesia puede resultar bonito, pero no importante y no necesariamente el que lleve al camino de salvación. Es Jesucristo el camino de salvación. Podemos hablar de muchas cosas buenas, pero no llegar al punto más importante de la conversión y del conocimiento del Señor Jesucristo para la salvación. Priscila y Aquila tomaron aparte a Apolos y le dijeron: a ver, Apolos, hay cosas muy interesantes. Le declararon más particularmente el camino a Dios. Le dijeron: sabes, estás hablando bien, conoces mucho de la Escritura, lo haces perfectamente cuando hablas, eres elocuente, etcétera, etcétera. Pero ¿sabes qué? Hay cosas primordiales que tú tienes que conocer, particulares, relacionadas con el camino de la salvación. Le enseñaron lo que le faltaba, el conocer la razón fundamental por la que Cristo vino a esta tierra y cómo se había llevado a cabo el ministerio del Señor Jesucristo y la salvación. Ahí es lo más importante. Miles de hombres y de mujeres conocen mucho de la Biblia, pueden citar la Biblia, aún los políticos, los líderes religiosos, los filósofos. La gente que la ha leído y ha aprendido alguna cosa, la puede citar de memoria y puede citar inclusive grandes trazos de las Sagradas Escrituras. Pero solamente quienes tienen una relación personal con Dios pueden hablar de lo que es el mensaje del Evangelio, lo que la Biblia quiere que nosotros realmente conozcamos. Y mucha gente confunden entonces el Evangelio con otras ideas, con otras filosofías, con otras religiones, con otras iglesias, inclusive con dinero, inclusive no entienden lo que significa la Trinidad, no entienden muchas otras cosas, pero sí hablan de Dios. Y piensan que hablar de Dios es por la mañana, pedirle que Él les acompañe al trabajo durante van en el camino o en el trayecto de regreso. Hablar de Dios, conocer a Dios, es algo mucho más importante. El Evangelio del Señor Jesucristo es la historia de Jesucristo. El Evangelio que la Biblia quiere que nosotros conozcamos. Desde el libro del Génesis viene una línea roja que traza la vida del Señor Jesucristo, su nacimiento, su vida, sus enseñanzas, su sacrificio, que es muy importante entender que Cristo fue a la cruz del Calvario no para enseñarnos a bien morir. Cristo fue a la cruz del Calvario para pagar el precio de nuestro pecado.
de nuestras mentiras, de nuestros engaños, de nuestras falsedades, de nuestros adulterios, de nuestras faltas comunes o complejas. Cristo fue a la cruz a pagar lo que nadie puede pagar, porque solo la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario a través de su sacrificio nos limpia de todo pecado. Hay que entonces hablar del sacrificio de Cristo y de su muerte. Su muerte no fue en vano, no fue un accidente de la historia, no fue el resultado de las vidas enojadas de los fariseos, de los escribas y de los líderes romanos. Cristo entregó su vida, dio su vida, murió por nosotros de manera voluntaria, y Él así lo dijo, así lo expresó: yo doy mi vida y la vuelvo a tomar, y nadie me la pide, yo la estoy entregando. Pero hay algo que es todavía también muy importante. No solo tenemos que hablar y conocer su nacimiento, su vida, sus enseñanzas, su sacrificio, su muerte, su resurrección. Jesucristo está vivo. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Jesucristo es el Señor por el cual fueron hechas todas las cosas. Jesucristo es el que recibe toda honra y toda gloria. Es el que ponemos debajo de sus pies todos nuestros triunfos, todas nuestras victorias las ponemos al Señor Jesucristo a sus pies, porque reconocemos que en su resurrección está la victoria. Y su resurrección nos da esperanza, y su resurrección nos da confianza, porque Él vino para entregarse por amor a nosotros y enseñarnos el camino hacia el Padre. Y también su ascensión. Jesucristo vino como un milagro hecho por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María, un instrumento de Dios. No que sea más grande que Dios, ni que sea más importante que el Señor Jesucristo. Ella fue solamente un camino, una manera en que el Señor vino a esta tierra, pero ascendió a los cielos y fue a sentarse a la diestra del Padre Celestial por su obediencia. Jesucristo está allá, pero también está acá. Su Espíritu fue enviado a nosotros para guiarnos a toda verdad, a toda justicia, para enseñarnos el verdadero camino de salvación, para ayudarnos a entender que Satanás, el enemigo acérrimo de Dios, no viene sino para matar, hurtar y destruir, como lo hacen los ladrones. Satanás así viene, y el Espíritu Santo nos enseña que debemos tener cuidado para no caer en las garras de Satanás, quien quiere alejarnos de Dios, quien quiere decirnos que las filosofías son buenas, que las religiones son buenas, que hay muchas buenas iglesias. No, solo hay un camino y se llama Jesucristo. Él es el camino que nos lleva hacia el Padre, y Él volverá un día a nosotros para recoger a su iglesia, a los escogidos, a los que han aceptado el mensaje de salvación de los 4 puntos cardinales, del norte, del sur, del este y del oeste. Vendrán a ser recogidos por el Señor Jesucristo, y escucharemos el sonido de la última trompeta cuando Cristo venga por su iglesia. Y aunque hoy estamos en medio del sufrimiento por una pandemia, por una economía resquebrajada, por una situación verdaderamente complicada, tenemos la esperanza de la venida del Señor Jesucristo para cambiar todas las cosas. El resultado, cuando uno tiene a Cristo en su corazón como Señor y Salvador personal, es que entonces imagínese usted el valor, el tremendo poder del Espíritu de Dios en un hombre como Apolos. Fue un creyente de influencia, un creyente victorioso, que enseñaba la palabra de Dios, que entre tanto dice el capítulo 19 de los Hechos, que Apolos estaba en Corinto, Pablo andaba en las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a los discípulos. Pero cuando ya encontramos a Apolos en Corinto, ya lo encontramos como un hombre, no solamente como ese hermoso barril que hablábamos al principio, o este florero, sino ya encontramos a un Apolos lleno del Espíritu Santo, con una auténtica relación con el Señor Jesucristo. Un siervo que, además de elocuente, era un siervo que enseñaba ahora la verdad completa del Evangelio. Apolo se convirtió en un ejemplo a seguir, a tal grado que algunos decían: yo soy de Apolos en Corinto, y otros decían: yo soy de Pablo. Y Pablo tuvo que decirles: ni Apolos ni yo somos más. El mayor es Jesucristo. Pero no solamente eso.
En Hechos capítulo 18, 28, y quiero ir bajando, aterrizando el mensaje con esto, dice, porque con gran vehemencia convencía públicamente a los judíos, mostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Elocuente, sabio, instruido, que traza bien la palabra de verdad, pero ahora un hombre de convicciones que convence a la gente a recibir a Cristo como Señor y Salvador personal. No solo conocía el Antiguo Testamento, ahora había escuchado de los discípulos el mensaje que le daba libertad para hablar con la llenura de la palabra de Dios y con la elocuencia que Dios había puesto en su vida. Quizás usted tiene una Biblia en casa. Quizás usted ha leído alguna vez la Biblia. Y quizás usted pueda decir, yo soy bueno, no le he hecho mal a nadie. Es probable que sí. Pero ¿sabe qué? No es suficiente. Puede ser que usted vaya a alguna iglesia, que se reúna en un grupo. Puede ser que haya muchas cosas en su vida que son buenas. Puede ser que usted ayude a los pobres, a los necesitados, que haya dado donativos para apoyar a otros, que inclusive en terremotos, en situaciones difíciles, usted va al banco y deposita una cantidad para apoyar a los damnificados. Pero ¿sabe qué? Eso no es suficiente. Usted necesita tener un encuentro personal con Jesucristo. Si quiere llegar a Dios, si quiere conocer el camino de Dios, si quiere tener una relación personal con Dios, necesita conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. No todos los caminos conducen a Roma, como se decía antes. El único camino que nos conduce a Dios es Jesucristo. ¿Está en su corazón? ¿Es su Señor? ¿Es su Salvador? ¿Le ha aceptado usted y ha aceptado su sacrificio y el derramamiento de su sangre para la remisión de sus pecados? ¿Está usted consciente de esa libertad que viene a través de Cristo Jesús? ¿Sabe? Muy importante. Si usted no lo tiene a Cristo en su corazón, recíbalo ahora. Es muy sencillo. Solo haga una oración de fe y crea en el Señor Jesucristo. Repita las palabras que yo voy a decir y acepte a Cristo como Señor y Salvador personal. Diga, Señor Jesús, te doy gracias por haber venido a la tierra a morir por mis pecados. Me doy cuenta que si tú no estás en mi corazón, mi vida no está completa. Aunque sea bueno, aunque yo crea que soy justo, no importa ninguna de esas cosas, sino solo tenerte en el corazón. Y hoy te recibo, Señor Jesús, en mi corazón. Entra, sé mi Señor y sé mi Salvador. Crea que Jesucristo entró a su corazón y crea que Él ha perdonado sus pecados, porque así lo dice la Biblia, así lo creemos y así lo sabemos por el convencimiento del Espíritu Santo de Dios. Que Dios bendiga su vida y si usted ha aceptado a Cristo, déjeme orar por usted y para terminar. Señor, queremos darte gracias por este momento en que hemos podido presentar tu palabra para bendición de nuestras propias vidas y de quienes están sintonizando esta transmisión. Señor, que muchos corazones, que muchas vidas se hayan abierto sus corazones a ti para recibir a Cristo como Señor y Salvador personal. Si alguno lo hizo, Señor, guárdale en el hueco de tu mano preciosa. Dale seguridad a su mente y a su corazón y dale confianza a su vida, pues te lo pedimos y te agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén.
Cada día puedo ver en sus ojos el sufrir, gente llena de dolor y sin rumbo aquí, en angustia y soledad, llenos de temor. Cristo esconde su aflicción, solo Cristo ve. Tienen que saber el amor de Dios, en las pruebas y el temor, el refugio da. Tienen que saber el amor de Dios, en Él hay salvación. Tienen que saber. Él nos llama a brillar en un mundo de confusión. Nada igual a Él que da vida y que perdido está. Por su amor podemos ver que sufriendo está. Ellos tienen que oír, debemos compartir. Tienen que saber el amor de Dios, en las pruebas y el temor, el refugio da. Tienen que saber el amor de Dios, debemos proclamar y nuestras vidas dar, Gracias a Dios, gracias a usted por su tiempo de atender a nuestra invitación y compartir con nosotros el culto. Una vez más le invitamos, mándenos sus comentarios, díganos sus peticiones. Queremos orar con usted y por usted. Queremos decirle a Dios, interceder los unos por los otros. Será una gran bendición poder hacerlo. Gracias porque nos atiende y gracias porque nos permite entrar hasta su hogar con esta transmisión. Hoy queremos dar las gracias también a nuestros hermanos de la música, Ruth Escalona, Valeria Hernández, Mariana Nogués, David Pérez, el coro Wolfgang Amadeo Mozart y a nuestros técnicos que nos ayudan también para la grabación de la imagen y sonido. Gracias a cada uno de ellos, que Dios bendiga sus vidas y sus corazones. Y también vamos a orar para despedirnos en este momento. Señor, queremos agradecerte que nos has dado el privilegio de seguir predicando tu palabra
a través de este medio. Señor, queremos rogarte que tú bendigas cada vida, cada corazón de las personas que nos han atendido. Bendice a los miembros de la Iglesia Nacional Presbiteriana de Betlem. Guárdalos en todo momento, cuida su economía, Señor, cuida su salud. Ayuda a cada uno de nuestros hermanos. Y si alguno está pasando por alguna necesidad, Señor, danos el privilegio de poder ayudarle. Gracias, Señor, por cada persona, por cada familia que haya podido ver este programa, te damos gracias. Donde quiera que sea, Señor, te pedimos que tu amor, tu gracia, tu paz inunde los corazones de cada persona. Y ahora, mis amados hermanos, que el Dios de paz bendiga sus vidas y que usted sea bendecido por la confianza en el Señor Jesucristo. Recuerde que una persona que está en las manos de Dios es como árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Que tu amor, Padre Celestial, la gracia de Jesucristo y el poder de tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Dios le bendiga.